nuevos lanzamientos de esta zafra es la alfalfa PGW 931. Estamos muy contentos porque tanto en Argentina como en Uruguay se ha posicionado en los primeros lugares de las evaluaciones de cultivares. Para eso tenemos el gusto de contar con la presencia de Juan Luz, que viajó directamente de Pergamino para hablarnos sobre este nuevo material. Buenas noches, Juan. Un gusto tenerte acá. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. La verdad que todo un desafío venir a presentar una alfalfa Uruguay, ¿no? No es para nada fácil. Es una especie que, si bien cuando uno ve de qué manera viene creciendo el cultivo en el país, es realmente interesante, y por sobre todas las cosas creo que uno de los principales factores que tiene esta especie, que quizás la diferencia un poco de algunas otras, es que tiene una gran flexibilidad ambiental. Así que bueno, ponemos la presentación. Bien. Se está retomando el control. Ahí está. Bien, una de las cosas que muchas veces suelen comentarse cuando se habla de alfalfa es que el desarrollo genético muchas veces es desarrollado en algunos ambientes que son un poco distintos a los ambientes en los que suele utilizarse. A nivel mundial, la alfalfa es utilizada básicamente en ambientes de tipo semiárido o árido, con lo cual en algunas ocasiones el productor tiene algunas dudas respecto del nivel de adaptabilidad ambiental que tiene el cultivar en los ambientes, especialmente sudamericanos, ¿no? Básicamente, tanto en Argentina como en Uruguay, en la región, tenemos algunas características que hacen que sea bastante diferente el desarrollo genético que requieren los cultivares. En este caso, la PGW 931 fue desarrollada, es un cultivar que se desarrolló en estos ámbitos, y la gran diferencia que tiene respecto de los desarrollos genéticos que se hacen en otros ambientes es que dentro de nuestra región básicamente las alfalfas se utilizan bajo pastoreo directo y se utilizan en ambientes húmedos, mientras que en otros lugares los ambientes son, como mencionaba anteriormente, de tipo semiárido, y la especie se la utiliza fundamentalmente bajo corte. Bajo estos dos esquemas de pastoreo directo, o sea, sometidas a pastoreo, y en ambientes con mucha presión de humedad, se desarrollan a nivel local, o sea, a nivel regional, cultivares como la 931. El avance genético que se ha logrado en términos generales ha sido de rendimiento, de resistencia a pulgones inicialmente, pero en los últimos años, que este es uno de los puntos que define a la PGW 931 como un cultivar premium o cultivar de elite, es que se ha trabajado muchísimo en la resistencia a enfermedades de raíz y de corona, porque justamente tenemos ambientes con una gran presión de humedad, y la gran presión de humedad hace que se desarrolle mucho este tipo de enfermedades. Ese trabajo de desarrollo genético lo que ha permitido es que no solamente se incrementen los estándares de producción, sino que a su vez también las persistencias sean superiores a lo que uno podría esperar. Un cultivar denominado premium o de elite es un cultivar que tiene que tener sí o sí altos niveles de persistencia, no solamente altos niveles de producción, y estado fundamentalmente por esto, por ese buen comportamiento a situaciones de grandes presiones de humedad que devienen por lo general en mucha presión de enfermedades. Para citar solamente como ejemplo, ahí vemos 4 ambientes clásicos de Argentina que tienen muchísima presión. Un ambiente subtropical, un ambiente subhúmedo, un ambiente semiárido y un ambiente típico de uso, que es el de la región de la cuenca lechera santafesina, que es donde más se utiliza la alfalfa en la Argentina. Y lo que vemos es que en el gráfico se encuentra justamente comparado la evolución de un cultivar común, que en Argentina el cultivar commodity, por llamarlo de alguna manera, es el cultivar monarca, un cultivar que tiene una presencia en el mercado de más de 30 años, y lo que se muestra en los gráficos es la evolución de los cultivares, de los 3 mejores cultivares premium, comparativamente con ese cultivar commodity monarca, en los últimos 30 años, que son los años que tiene la red de evaluación nacional en Argentina. Y lo que se ve es que la evolución de los rendimientos en cultivares premium están en el orden de, los últimos 30 años, están en el orden del 50% respecto del cultivar commodity, exceptuando los ambientes secos, que ahí no se encuentran grandes diferencias, fundamentalmente por una limitante bien marcada, que es la falta de agua, y el agua es uno de los elementos fundamentales para poder obtener productividad. Pero en los otros 3 ambientes, en donde tenemos ambientes de gran presión de humedad, la evolución de los cultivares elite,
como en este caso la 931, tienen hoy una diferencia de rendimiento que está en el orden del 40 o del 50% respecto de los cultivares commodities. ¿Cuál es la ganancia básica que se ha obtenido, que se ha logrado? Fundamentalmente está dada en este gran trabajo que se ha obtenido en resistencia a enfermedades de raíz y de corona, y la mejor manifestación, la mejor visualización de esa ganancia está dada por la foto que tienen en pantalla, en donde la foto central es una parcela de un cultivar elite que muestra claramente que en un ambiente de alta presión de enfermedades puede sostener niveles de persistencia importantes. En el caso específico de la PGW931, que como les mencionaba es un cultivar desarrollado en Argentina, bajo fuerte presión de enfermedades, fundamentalmente el foco obviamente se ha puesto en esto, y acá se encuentran graficadas las 3 principales enfermedades que se encuentran como principales determinantes de las persistencias, que son Phytophthora, Anthragnosis y Fusarium, y como puede verse, la línea que está en el orden del 50%, marca que todo aquel cultivar que tiene tolerancias a esas enfermedades superiores al 50% son considerados como de alta resistencia. La definición de un cultivar de alta resistencia es cuando supera esos niveles de 50% de tolerancia a la enfermedad, que en este caso y para estas 3 enfermedades, la PGW931 está por encima de esos estándares. Por último, y para terminar de cerrar el funcionamiento de este cultivar, en diciembre del 2022 se publicaron los datos de la Red Nacional de Alfalfa de Argentina, que es una red que evalúa una gran cantidad de cultivares a lo largo de un montón de localidades. Pueden ver sobre el lado derecho de la pantalla todas las localidades en las cuales se evalúan las alfalfas, y lo que se observa en el cuadro, es un cuadro resumen que tienen sobre la izquierda, son todas las localidades que se encuentran ahí en el mapa y cuáles fueron sus rendimientos a lo largo de 4 años. Y lo que puede verse en la PGW931 es que es un cultivar que se destacó por estar entre los 3 primeros desde el punto de vista productivo en todas las localidades, con una diferencia respecto del primero que no es más del 1,7, 1,8%, pero que en definitiva no son diferencias significativas, por lo cual podemos decir que esos 3 cultivares que se encuentran a la cabeza de esa tabla resumen de rendimientos, los 3 cultivares no presentan diferencia desde el punto de vista del rendimiento. O sea que nos encontramos con un cultivar, no solamente un cultivar premium, que está preparado para soportar esas condiciones ambientales típicas de nuestra región, sino que a su vez muestra una tremenda performance productiva. Yendo un poco más a detalle, podemos ver que para una localidad de altísimo potencial, de Córdoba, en donde se utiliza muchísimo la alfalfa, vemos que se ubicó en lugares pero de súper predominancia en rendimiento, pero por otro lado, esa marquita de color que ven son las persistencias. Se puede ver que no solamente tuvo una performance productiva muy importante, sino que por otro lado tuvo un nivel de persistencia muy interesante al cabo de 4 años. Pero yéndonos a la localidad, prácticamente podríamos decir a la localidad alfalfera por excelencia de la Argentina, que es la zona de Rafaela, vemos que se ubicó no solamente en primer lugar, sino que tuvo niveles de persistencia altísimos. Si uno compara las persistencias de una localidad y la otra, podrá ver cuál es el impacto o el efecto que tiene el comportamiento de enfermedades. Sobre el lado izquierdo van a ver que las persistencias son mucho más altas que sobre el lado derecho. Sin embargo, en la localidad de Rafaela es muy difícil llegar al 4.º año de producción con buenas cantidades de plantas, porque la presión de enfermedades que tiene es realmente muy importante, y sin embargo, así todo, se ubicó en primer lugar en términos de persistencia. O sea, no solamente tiene un perfil productivo muy importante, sino que a su vez, aún en ambientes de fuertísimo estrés desde el punto de vista de la presión de enfermedades, se encuentra también en los primeros lugares. Acá vemos cómo se ha comportado, qué es lo que se ve dentro del territorio uruguayo, la comparación entre la PGW931 y el cultivar, podríamos decir, testigo del país. Vemos que la salida de invierno, o sea, el arranque que tiene la PGW931 sobre fin de invierno es realmente más que notable. Y desde el punto de vista del comportamiento productivo, si bien es una región en donde las disponibilidades potenciales del ambiente limitan de alguna manera la expresión total
del potencial genético, aún así todo puede verse claramente que el comportamiento de este cultivar, de la 931, estuvo por encima en el orden del 8 al 10% respecto del cultivar testigo. No mucho más que eso. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Juan. La verdad que sí, es un producto muy robusto para la lechería y la ganadería intensiva, con muy buenos resultados tanto en Argentina como en Uruguay. Y bueno, obviamente en estos momentos de déficit hídrico, la alfalfa sigue siendo un material por excelencia en los sistemas productivos, así que estamos muy contentos con este nuevo material.